Muy bien, estamos de regreso en Agenda Central. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de nosotros. Y quería recordarles la importancia de las redes sociales, porque hace aproximadamente algunas semanas vimos una interesante nota que salió a través de las redes sociales. En realidad es un video, propiamente dicho, un video que está alertando a las personas a que respeten los espacios públicos para las personas con discapacidad. Y esto revelaba la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Nos falta mayor conocimiento, nos falta mayor sensibilidad social frente a las personas que tienen alguna discapacidad. La población de personas con discapacidad en nuestro país bordea más o menos el 1.600.000 personas, y estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática reportados en el año 2012. Y si hay algunos problemas que siempre identificamos en la gestión del presidente Ollanta Humala, es justo y necesario resaltar los logros y los avances que también se están dando. Ya en su momento hemos hablado de los logros en el tema de inclusión social, en los programas sociales. En esta parte del programa, hoy día, vamos a hablar de lo que el gobierno del presidente Ollanta Humala está haciendo en favor y en beneficio de las personas con discapacidad. Y para ello hemos invitado al educador Fernando Bolaños Galdós, que es el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero también tiene la presidencia de CONADIS. Recordemos, CONADIS es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Largo el preámbulo sí. Y larga la presentación, pero creo que ha valido la pena, señor Bolaños. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Un gusto estar aquí en el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, usted nos viene con un anuncio y nos gustaría desagregar lo que significa ya este anuncio del prácticamente el establecimiento del CEDPRO Alcides Salomón Zorrilla. Va a empezar sus funciones. Háblenos un poquito de esto, por favor. Bueno, el CEDPRO ya funciona desde el año 2009, ¿no? Digamos oficialmente, pero digamos tiene una trayectoria de muchos más años. Esta es una iniciativa además que comenzó por organizaciones de personas con discapacidad y después fue, digamos... ¿Absorbido? Claro, digamos, fue entregado, digamos, al CONADIS, en el sentido que el CONADIS, como repito, es un consejo donde están representados varios sectores del gobierno, pero también, digamos, trabaja con las organizaciones de personas con discapacidad, y se creó como una iniciativa para poder trabajar el tema de cómo dar mejores oportunidades de formación y educación a la persona con discapacidad. Esa encuesta que tú mencionas de INEI del año 2012 arrojó, por ejemplo, que de cada 100 personas con discapacidad solamente 22 trabajan, ¿no? Y cuando uno mira además el nivel de trabajo en que está, etcétera, es 3 veces menos, digamos, de la persona con discapacidad que la persona sin discapacidad en el nivel educativo, de educación después de la secundaria, ¿no? Es decir, cuando uno ya se pone a pensar que entre los derechos que tiene la persona con discapacidad es educarse en igualdad de condiciones, muchos de ellos no llegan porque el sistema educativo, con todos los avances que se ha hecho, sin embargo, las posibilidades de acceder a educación superior son limitadas. Por eso este CEDPRO se creó con la idea de dar una propuesta de cómo deberían irse educando después, digamos, de la secundaria con programas concretos. Entonces, el CEDPRO tiene, digamos, carreras específicas en el tema de computación, en el tema de confección textil, cuero calzado, en el tema de panadería, pastelería, pero yo creo que aquí lo importante es, además, el enfoque que se quiere. Primero, es un programa... Todos estos programas están dedicados a las personas con discapacidad, pero también sus familias, porque entendemos que cuando una persona con discapacidad vive, digamos, su familia también es afectada porque tienen que cuidarla, tiene un impacto, sí. Dependiendo más del grado de la severidad, digamos, de la discapacidad, ¿no? Entonces, lo que queremos es darle herramientas específicas, también con un enfoque, porque uno de los módulos que tienen, por ejemplo, es en el tema de desarrollo de capacidades gerenciales o de emprendimiento. Es decir, ¿qué características tiene este nuevo enfoque pedagógico? Lo que hace esto es que se les da ciertas herramientas y capacidades técnicas, pero también se les ayuda a este grupo, por ejemplo, cómo podemos poner un pequeño negocio.
en el CEDPRO... Salita el emprendimiento. Sí, por ejemplo, personas con discapacidad visual que están haciendo un curso de masajes y después se les orienta cómo podrían hacer ellos, por ejemplo, para en su casa o organizarse 2 o 3, armar un pequeño servicio, etcétera, ¿no? Tenemos municipios, por ejemplo, como el de Ventanilla, que es un municipio que promueve, y entonces con ellos hemos estado coordinando para que estas personas capacitadas, por ejemplo, puedan, al amparo del municipio, seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, tenemos el curso de panadería. Ahí, digamos, pues, se consiguió una donación y hay un grupo de personas con discapacidad que ha abierto ahí en el Callao justamente una pequeña panadería que es trabajado con varios de ellos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Dar herramientas para que las personas con discapacidad puedan acceder a mejores oportunidades, en algunos casos que eran pequeñas empresas o grupos de trabajo, ¿no? Este año ha habido además una cosa bien interesante, ¿no? ¿Cómo qué? El CEDPRO ha sido considerado por Pronave, que saben este programa interesante del gobierno que tiene beca 18, para ser un lugar de formación para un grupo de becarios que ya no son solamente de Lima y Callao, que es donde vienen, sino de 7 regiones. O sea, han venido personas con discapacidad de 7 regiones desde el verano para hacer varios módulos, digamos, o varios cursos, digamos, en el CEDPRO, y eso está permitiendo que estamos mostrando que esta propuesta podría ser replicada, digamos, en otras partes del país, donde ciertamente una de las cosas que más piden las personas con discapacidad, además del tema de trabajo, es el tema de mejor educación y capacitación. Y entiendo, señor Bolaños, que también va a haber un beneficiario de la zona del BRAE, esta zona tan convulsionada en otros años, que es la del Valle de los Ríos, Apurímac y N. También hay personas que han resultado desplazadas por efectos de acción productiva, que es una beca específica que se ha planteado para beca para personas vulnerables. Ha incluido gente de Arequipa, de Ayacucho, de Cusco, de Huancavelica, de Libertad, Lima, Loreto, entre otras regiones, ¿no? Con lo cual, como repito, lo que estamos es viendo la posibilidad de ampliar oportunidades, ¿no? Cuando uno mira, digamos, cómo funcionan nuestras universidades, nuestros institutos, hay muchas experiencias interesantes en el país donde se hacen esfuerzos para ser más accesible para personas con discapacidad, ¿no? O sea, hay un tema, por ejemplo, físico. O sea, cada vez más, por las normas además que tenemos en el país, se ha aprobado, hay normas específicas para que se construyan rampas, para que sean accesibles, ¿no? Pero hay un tema que va más allá de lo físico, ¿no? Es el tema de la actitud, ¿no? Es decir, todavía hay resistencia en muchos docentes, y resistencia, digamos, también en los compañeros de cómo hacemos cuando tenemos un compañero, una compañera que es una persona con discapacidad. Podemos tener hasta 2 o 3 reacciones. Una es de rechazo, ¿no? Porque ¿qué hacemos, no? La otra es sencillamente de compasión, pobrecito, qué pena, ¿no? Nosotros en el CONAIS, parte de nuestro esfuerzo es ninguna. O sea, lo que tenemos que hablar es una lógica de derechos, ¿no? Es decir, la norma que tenemos, que es del año 2012, y el reglamento que salió el año pasado, señala que hay un tema de derechos. O sea, que lo que la ley tiene que asegurar en el tema de educación, como en el salud, trabajo, es igualdad de condiciones, ¿no? O sea, yo, si soy una persona con discapacidad, tengo probablemente igual, incluso a veces más capacidades que una persona que no tiene, pero necesito las ayudas, ¿no? O sea, necesito que me den las ayudas para que yo pueda desarrollar esa capacidad. Por ejemplo, por eso es el curso de computación, ¿no? Nosotros en CONAIS y en otros sitios vemos personas, por ejemplo, con discapacidad visual que no ven, pero que son capaces de navegar en internet, escribir sus correos, porque hay un programa especial que se les enseña en el CEDPRO, en que ellos pueden, sin mirar, hacer todas estas cuestiones que hacemos nosotros en una pantalla con un programa especial, ¿no? Muy bien. Recuérdenos alguna cifra importante en el tema de beneficiarios a nivel nacional, porque entiendo que en los últimos años, a partir del 2011, solo para mencionar en esta gestión del presidente Ollanta, se ha capacitado un número importante de alumnos. Entiendo que el 2011 hubo 382 y así sucesivamente. ¿Esto ha aumentado? ¿Hay una perspectiva para este año? Sí, digamos, hemos ido capacitando entre cursos más largos y más cortos, como repito, son módulos. Ya tenemos casi como 2.500 personas que han pasado por el CEDPRO, ¿no? Este año queremos tener por lo menos 600 personas, incluyendo también a este grupo de becarios, ¿no?
lo que queremos, como repito, además, no solamente es que haya becarios y no solamente estudiantes en el CEDPRO, sino poder trabajar con gobiernos locales y gobiernos regionales para que se vea la posibilidad de, en CEDPROs que ya existen u otras cosas, abrir oportunidades específicas para formación de personas con discapacidad. No nos olvidemos que además hay algún tipo de discapacidades que son especialmente, con mejores capacidades que otros. Por ejemplo, nosotros hemos premiado recientemente a unas empresas que han incorporado a personas con discapacidad y nos dicen, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad auditiva, por ejemplo, en cierto tipo de trabajos a veces son capaces de concentrarse muchísimo más que otras personas. Si desea puede mencionar esas empresas porque realmente deben ser un ejemplo a seguir por ha habido muchas otras. algunas empresas, como digo, que han incorporado cajeros, vendedores, ¿no? Que le vamos a mandar la lista. Y es oportuno hacer el llamado. Etcétera. Y eso, digamos, son empresas que han tomado en serio el tema de cómo hacemos como para aprovechar las capacidades que tienen, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay grupos de personas con discapacidad visual que son, por ejemplo, tienen pequeños negocios de masaje, etcétera, que son extraordinarios, ¿no? Entonces, queremos justamente promocionar más este tipo de cosas y señalar lo que todas las personas con discapacidad esperan, que les den la oportunidad. No esperamos compasión, no esperamos un trato diferencial, sino justamente reconocer que muchas de ellas tienen igual capacidades que las personas que no tienen discapacidad. Muy bien, viceministro. Una pregunta ya para terminar la entrevista. En estos CEDPROs, que son los Centros de Educación Técnico-Productivas, usted hablaba de la alianza que se pudiera hacer sobre todo con los gobiernos locales y mencionó el tema de la Municipalidad de Ventanilla. Me gustaría un llamado a los representantes, funcionarios de las municipalidades y los gobiernos locales que nos pueden estar escuchando. ¿Cómo podrían hacer para materializar algún tipo de convenio, etcétera? Sí, como saben ustedes, la ley de presupuesto señala que los gobiernos locales podrían gastar hasta el 1% de su presupuesto en acciones en favor de la discapacidad. Una es crear su oficina municipal de apoyo a las personas con discapacidad que se llama MAPED. Acá, por ejemplo, en Lima la mayoría los tiene, ¿no? Pero muchas de ellas, digamos, a veces algunas no trabajan suficientemente, hacen cosas muy pequeñas. Creo que es un tema que sería muy importante. Las OMAPED, por ejemplo, en Lima, los distritos de Lima están agrupados en redes. Nosotros vamos a tener reuniones con ellos diferenciadamente, ya han pasado varios meses de instalación, y ahí vamos a presentarles algunas alternativas de cómo ellos pueden seguir trabajando con las organizaciones y las personas de discapacidad de sus distritos. Muy bien, viceministro. Muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio San Borja. Éxitos en su gestión. Muchísimas gracias. Ha sido el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños Galdós, y es también el presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Le agradecemos nuevamente por haber venido hasta Agenda Central, hasta Radio San Borja. Y ponemos punto final a nuestro programa. Gracias, amigos, por mantenerse en sintonía de nosotros. Gloria Granda se despide de ustedes.